¿Se ve? ¿Se ve la presentación de una mujer así? Sí, ¿Sí? sí se puede visualizar, señor doctora. Sí, sí. Ya, perfecto. Bueno, me imagino que la mayoría ya saben que estamos celebrando hoy, pero siempre es bueno recordar para tener las cosas claras y pensar que no es una celebración, es una conmemoración. ¿De qué? De la lucha de las que nos antecedieron para tener cosas que ahora nos parecen muy normales, como poder haber ido a la universidad, al instituto, hacer una maestría, viajar solos, decidir casarse, divorciarse, tener hijos, no tenerlos, heredar, tener una cuenta bancaria, hacer cosas que nos parecen totalmente obvias, pero que hace solo 60 años, 70 años no se podían hacer, que ese vendría a ser el mundo de nuestras abuelas, de nuestras bisabuelas. La imagen que está a la derecha es una imagen que usó el gobierno americano para hacer que las mujeres salgan por primera vez de manera masiva a trabajar. ¿En qué contexto estamos hablando? Estamos hablando del contexto de la Segunda Guerra Mundial. Los hombres americanos se habían ido a pelear y necesitaban que las mujeres ocupen los puestos en las grandes fábricas. Entonces, si siempre habían puesto los réclames y el tema social con que la mujer tenía que ser, miren esa palabra interesante, abnegada y poner sus necesidades por debajo de toda su familia, ahora decían, no, mujer, tú eres fuerte, por eso sale ese símbolo, y te necesitamos en el trabajo. Pero ¿qué pasó después? Esos hombres regresaron, la guerra acabó y hubo un gran quiebre social, porque las mujeres estaban acostumbradas a tener sus horarios, a tener sus actividades, sus sueldos, y de repente pretendían que vuelvan a la casa. Entonces, nosotros somos nietos de esta revolución y es importante entender estos fenómenos. Entonces, actualmente, mientras todas las que estamos aquí, bueno, hay caballeros también, tenemos todos estos derechos, hay muchas personas alrededor del mundo y alrededor de nuestros países de Latinoamérica que todavía no los tienen. Entonces, esta fecha, por un lado, es de agradecimiento a las personas que nos antecedieron y por otro lado es de reflexión y ayuda a las personas que todavía no logran ese bienestar, que es lo que vamos a ver a lo largo de la presentación. Entonces, por eso he puesto aquí reflexión, acción y solidaridad en la lucha por los derechos de las mujeres de todo el mundo. Vamos a hacer un poco de historia. El 8 de marzo, como hoy, se conmemora la búsqueda de la equidad. ¿Qué cosa es la equidad? No es la igualdad, es la equidad. Es que somos diferentes, pero somos complementarios. Y que la mujer no está luchando por ser mejor que el hombre, sino por ser mejor que sí misma para tener más oportunidades. El tema de la justicia, bueno, ya hace muchísimo tiempo tenemos no un permiso, un derecho de voz, un derecho de voto, la paz. Recuerdan que en toda guerra que se hacía, se violaba y se llevaban mujeres para que sean botines de guerra y el desarrollo en oportunidades. Ahora en nuestra serranía veo que hay gente de otros países, de repente es parecido. Las niñas solamente terminan primaria. Incluso hay niñas que solamente terminan el cuarto grado. ¿Por qué? Porque en el cuarto grado se enseña a multiplicar y dividir. Entonces los padres asumen, ya sabes leer, ya sabes escribir, sabes sumar, restar, multiplicar y dividir, ya estás lista para la vida. Entonces las dejan con una sensación de mucha inequidad. ¿Por qué? Porque sin estudios, ¿cuál va a ser su futuro independiente bastante difícil? En 1857, trabajadoras textiles de Nueva York escogieron esta fecha, 8 de marzo, para hacer una marcha de los trabajadores textiles. Salieron 20.000 personas a la calle. Ha sido una de las huelgas más grandes. Y en 1908 la igualdad salarial con respecto a los hombres. Ah, en
la fecha de hoy, 2025, como vamos a ver más adelante, en el Perú, ¿no? Un hombre tiene el mismo esfuerzo, el mismo estudio, el mismo cargo, ganan totalmente diferente, y eso se ve tanto en Europa, en Estados Unidos, en Latinoamérica, en Asia y en general, en todos lados. Incluso tengo una estadística de los departamentos del Perú, aunque Lima es el más igualitario, igual de hecho hay una diferencia. A eso se le llama brecha salarial. Estaban ellas pidiendo eso, estaban pidiendo una disminución de la jornada laboral. Imagínense, trabajaban 16 horas, no quedaba mucho tiempo para horas, y también un lugar. Doctora Jessica, no se le escucha bien. Ahorita se me escucha mejor, ¿sí? Parece que tiene problemas con su internet, se escucha un poco entrecortado. Pero ahorita en este instante se me escucha entrecortado No, ahora sí porque está bien. porque me he cambiado de operador. O sea, ahorita lo estoy sacando de otra fuente. Sí, A ahora sí se ver, escucha bien. ahora sí se escucha bien. Ya, vámonos a ver a dónde me quedé. Bueno, lo que les estaba diciendo, que esas mujeres tenían horarios de trabajo de 16 horas, estaban pidiendo 10 horas, lo cual es bastante exigente todavía. Estaban pidiendo un sueldo igualitario. Acuérdense que todavía hay una brecha salarial que hay que romper o equiparar. Estaban pidiendo un lugar para lactar a sus niños. Actualmente contamos con lactarios. Y esas mujeres fueron encerradas y murieron en esta fábrica por derrumbes y asfixia. Y en 1911 murieron otro grupo de mujeres que fueron 123, porque el dueño de la fábrica donde ellas estaban quejando no tuvo mejor idea que incendiarla. Hacían unas telas rosadas y de hecho cuentan las crónicas que el humo rosado salía por gran parte de Nueva York, donde sucedió esto. Y todas esas mujeres les tapiaron la puerta y murieron calcinadas. Aquí, de hecho, por ejemplo, tenemos un documento de personas que trabajaban en esta época. Y finalmente, ya para salirnos de la historia, el 8 de marzo también, en 1917, estábamos en plena guerra, Primera Guerra Mundial. En Rusia, las mujeres salieron a hacer una huelga para pedir alimentos que no tenían para sus hijos, porque sus maridos se habían ido a la guerra. Y la huelga fue tan exitosa que ese día le abrieron los ojos a los rusos y ellos mismos empezaron su revolución rusa, que era un equivalente del rey. Entonces, ese día empezó la revolución rusa. En 1975, la ONU lo declaró como el Año Internacional de la Mujer para ver todas estas problemáticas, y posteriormente ya fue instaurado este día para reflexionar, agradecer y recordar. Nos salimos de la historia y nos vamos a algo actual. El refrán popular, por lo menos en el Perú, dice que hay un hombre por cada 7 mujeres, y los hombres andan bien contentos porque tienen muchas posibilidades, aparentemente. Justo ayer yo estaba dando una charla con unos obreros en una fábrica y les decía, esto es mentira, es un mito. En el Perú y en el mundo somos exactamente la mitad de la población. Por ejemplo, acá en el Perú somos 49.5% de mujeres versus 50.5% de hombres, o sea, estamos como que casi igual. ¿Y por qué es importante mencionar esto? Y la población mundial también, 49.9% de mujeres. ¿Por qué es importante? Porque necesitamos espacios seguros para trabajar.
Y necesitamos, bueno, ahorita en la mayoría de países estamos entrando a las industrias por un tema de cuotas, pero necesitamos que después, de manera natural, sea equiparable el número de hombres, de mujeres en los trabajos. ¿Por qué? Porque la mitad de la población somos mujeres. Y en nuestros países, además, son mujeres que normalmente son cabeza de familia. Entonces, por eso es la importancia. Entonces, aquí tenemos una pensadora que es Malala, que ganó el premio Nobel a los 21 años, súper jovencita, y dijo lo siguiente: si la mitad de la humanidad está retrasada, como humanos no podemos avanzar. Tenía toda la lógica. Aquí está poblacionalmente cómo estamos repartidos. A ver, ¿qué más podemos decir? La fuerza laboral, somos 7,5 millones en el Perú, donde, y esto es importante y seguramente pasa en toda Latinoamérica, solamente 1 de cada 4 mujeres se encuentran en planilla. Significa en una empresa formal, significa que tienen una gratificación, un seguro, una compensación cuando dejan de trabajar, etc. Y el resto no. Sin embargo, trabajan tanto en el campo como en la ciudad. Trabajan, pero no tienen estas prestaciones, entonces están altamente vulnerables. Aquí venimos a ver la repartición, cuántos están en el rubro servicios, con pequeños negocios, normalmente es autoempleo, seguramente preparación de comida, venta de algunas manufacturas, algún servicio. Hay un grupo grande que está en el comercio, hay un grupo en la agricultura. El problema con el grupo de la agricultura, que es 1 de cada 4 mujeres, es que estas mujeres solamente han alcanzado, como les dije al comienzo, llegar a estudiar primaria. Entonces no tienen ni siquiera un certificado de estudios escolares concluidos. Entonces no tienen posibilidad de insertarse a nada más de la economía que no sea agricultura o autoempleo, a través de la venta de pequeños temas que ellas mismas puedan producir, o el servicio que vendría a ser atención al cliente, tipo meseras, etc. Entonces los sueldos son bastante pequeños. En eso mismo, el 75% trabaja en microempresas, y las microempresas no tienen prestaciones sociales. Entonces no tienen una gratificación. Para los que no saben qué es gratificación, es el bono que se da 2 veces al año, porque se incurren gastos, salud, y de hecho una compensación por el trabajo. Entonces, vamos mal, pero esa es la realidad que tenemos que conocer. Todos nosotros que estamos aquí somos privilegiados porque tenemos otro tipo de realidad. Vámonos a una siguiente. Y aquí quiero llevarlos a la reflexión para comparar realidades. La foto que está a la izquierda, bueno, es mi abuela, que es lo más cercano que tengo. Nació en 1926, en 1936 quiso ser médico, o sea, comenzó a pensar en eso. Le comentó a su pues que había nacido a comienzos de siglo, que de ninguna manera que esta hija mujer suya no iba a estudiar, que era peligroso y era muy innecesario, y que ella se iba a casar y que no iba a tener mayor problema. Ella pensaba que cuando se iba a casar, el esposo, que ya era de otra generación, la iba a apoyar. Ese esposo era mi abuelo. Y mi abuelo le dijo que no era necesario, que no es que faltaba dinero, que no conocía a nadie de su entorno y que se va a la casa a cuidar a los hijos. Entonces ella, bueno, no tuvo mayores problemas económicos, pero nunca pudo realizar su sueño de poder estudiar. Pero ahí estamos hablando de 1936, 1946, cuando ya estaba casada. Pero la foto de la derecha es de una persona de este año, o sea, realmente el año pasado tiene esa foto. Es de una población de la sierra de nuestro país, un pueblo que queda al costado de una mina muy importante. Está vestida con la vestimenta típica, y esa mujer tiene 23 años recién cumplidos y ya tiene 6 hijos. Y además se encuentra en edad fértil.
Entonces, si seguimos con 23 años, 6 hijos, imagínense cuántos hijos más va a tener. Porque solamente terminó primaria, no tiene acceso a métodos anticonceptivos, tampoco los comprende, no los conoce, y tiene el pronóstico de la pobreza completo. ¿Cuál vendría a ser el pronóstico de la pobreza en el Perú? Y seguramente en la mayoría de países de Latinoamérica. Ser mujer, en primero, te pone en desventaja. No tener educación. Esta persona solamente estudió 6 años el colegio. Ser quechua hablante o tener alguna lengua nativa como primera lengua, de acuerdo a sus países, y no conocer o no poder usar los métodos anticonceptivos. A veces los conocen, pero están prohibidas de hacerlo. Aquí en el Perú hay una idea que es bastante ilógica, que piensan de que si están usando métodos anticonceptivos, están promoviendo a la infidelidad. No se escucha, doctora, disculpe. Doctora, doctora Jessica, ¿nos escucha? No, no le podemos escuchar, parece que tiene problemas con su audio. Ahora se escucha. Sí, se le escucha pero un poco entrecortado, doctora. Bueno, estimados, espero que estén atentos a la ponencia de la doctora Jessica. Ahorita en breve ya va a retomar, sí, solamente tiene unos problemas de internet. Y bueno, por mientras pueden estar dejando su cualquier pregunta o consulta que tengan respecto al tema, ¿sí? Ya, doctora Jessica, a ver, puede. Sí vemos su pantalla, pero no la escuchamos. Nada, ¿no? Ahora sí, doctora, se la ¿Sí? escucha. Sí, ahora Ay, sí. ya. Casi. Ojalá que no se mueva. Bueno, bueno, lo que les estaba diciendo con respecto a esta lámina es que tenemos mucha inequidad y eso está pasando en pleno siglo XXI. Entonces yo lo que voy a hacer ahorita, quiero que todos, ojalá que tengan un papel, si no en el celular, puedan contestar cada uno
este cuestionario para ver cómo ustedes mismos se están cuidando, tanto hombres como mujeres, porque nosotros tenemos que estar equilibrados para poder ayudar a los demás. Esta es una encuesta de autocuidado, tiene 3 partes. En el autocuidado físico, por ejemplo, dice duermo el tiempo necesario. ¿Cuánto es el tiempo necesario? ¿Cuánto dice la OMS que mínimamente tenemos que dormir? ¿Alguien sabe? De 6 a 8 horas. Sí, mira, la OMS dice que mínimo son 6 horas. Ahora, ¿por qué dice que mínimo son 6 horas? Esto quiero que se lo aprendan para siempre. Cada ciclo de sueño dura 1 hora y media. En 1 hora y media hay 3 fases. Hay sueño ligero, sueño profundo y movimientos oculares rápidos. En el sueño ligero te despiertas por cualquier tipo de cosa que haya a tu alrededor. Temas con la temperatura, mucho frío, mucho calor, con la incomodidad, temas con el ruido. No es una cosa muy positiva dormir con el televisor prendido, la radio, etcétera. Temas con alguna cuestión que pase alrededor. Entonces, la higiene de sueño, que es la ciencia para el buen dormir, acondiciona los espacios de tal manera. Si, por ejemplo, trabajamos en una mina y nos tenemos que desplazar, lo mejor sería que cuando entremos a ese bus que nos va a trasladar toda la noche esté todo totalmente oscuro para que comience a pronunciarse la hormona del crecimiento, la melatonina, y haga que tengamos un descanso reparador porque vamos a llegar a la fase de sueño profundo. Además, en ese bus seguramente no te van a poner música, no te van a poner ruido, van a tratar de mantener una velocidad constante. ¿Por qué? Porque si no, en la fase de sueño ligero te vas a despertar. Entonces tenemos fase de sueño ligero, cuidar todas las cosas que están alrededor. De ahí tenemos la fase de sueño profundo. En ese momento se reparan todas las estructuras. Si tienes una herida, ese es el momento de curarse. Si tienes una crema, ese es el momento que haga efecto. Si tienes, por ejemplo, eres un niño, ese es el momento que salga la hormona del crecimiento y ganes centímetros. Por eso un niño cuando está enfermo, está 3, 4, 5 días en cama con fiebre, duerme muchísimo, se levanta más alto. En ese momento es que los músculos se relajan. Por eso hay personas que están soñando o durmiendo y de repente sueñan o sienten que se caen. Eso significa que han estado totalmente contraídos, se han relajado y la diferencia de percepción muscular hace que tengan esa sensación. Entonces, en sueño profundo, se combaten las células que van a ser precursoras para el cáncer, los radicales libres se completan, dejamos de oxidarnos tanto por dentro para que los órganos no se envejezcan. Y de ahí tiene movimientos oculares rápidos, que es la fase MOR o en inglés la fase REM. Entonces ahí lo que sucede es que tenemos las visualizaciones en nuestro cerebro, las temáticas de nuestro sueño. Todo eso dura 1 hora y media. La Organización Mundial de la Salud dice que deben haber 4 ciclos. Entonces multiplicas 1 hora y media por 4, 6. Eso es lo mínimo. ¿Por qué? Porque yo les he dicho que en la fase de sueño profundo reparas estructuras y también reparas neuronas. Si tú duermes menos de 6 horas todos los días de manera permanente, vas a tener muerte neuronal. Entonces vas a perder capacidades cognitivas, capacidades de pensamiento, lo cual significa que puedes acelerar las demencias. Una de las demencias es demencia tipo Alzheimer, que es la más conocida. Y eso es porque ha habido una muerte neuronal progresiva, constante, por dormir periodos más cortos. Ahora, pensemos en situaciones de fábricas o de minas, donde tiene que haber turnos rotativos y hay personas que, de hecho, trabajan mientras todos deberíamos estar durmiendo. Bueno, ahí tiene que haber una buena planificación de esa rotación para que esas personas después puedan lograr el sueño profundo y puedan lograr la fase de MOR. ¿Por qué? Porque en la fase en la que tenemos los sueños, estamos haciendo una higiene de nuestro cerebro y en ese momento se van las cosas que nos importan a la memoria a largo plazo y las que son irrelevantes se van al olvido. Entonces es bastante importante. Y ahí, por ejemplo, se elaboran y se trabajan las angustias y de hecho la parte emocional. Pensemos en un niño que no duerme suficiente, va a levantarse irritable, intranquilo, no va a rendir en el colegio independientemente que se va a estar durmiendo, por un tema que la memoria,
la atención, la concentración están comprometidos. En un adulto que no duerme, se acerca al accidente. Imagínense si ese adulto que no duerme, además tiene conducción. Cada vez que tiene microsueños, por cada segundo avanza metros y con esos metros va llevándose con el camión, con el carro, con el camión minero, todo lo que tiene al frente. Entonces es súper importante porque la fatiga es predictor de accidente. Entonces la fatiga hace que nos metamos a la línea del fuego, hace que no reaccionemos, nuestros reflejos más lentos, nuestra atención, concentración más disminuida. Entonces mínimo, mínimo, mínimo son 6 horas. Si tienes la organización para poder dormir 7 hasta 8, vamos bien, pero mínimo son 6. ¿Qué otra cosa más? Hacer pequeños descansos durante el día. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, a nivel cognitivo, a nivel mental, es súper importante darle pequeños periodos al cerebro para que fije la información y para que como que se resetee. O sea, otra vez adquiera un alto nivel de concentración. Y a nivel físico también es súper importante que esos músculos dejen de hacer esa actividad repetitiva. Por eso está la gimnasia laboral para iniciar el turno y las pausas activas, que también son estiramientos y repeticiones, para salirnos de un riesgo ergonómico que vendría a ser, por ejemplo, la actividad repetitiva por el tipo de trabajo que es monótono. Entonces, por eso también, así como dice, duermo el tiempo necesario, y yo puedo puntuar del 1 al 5, también podría ser, hago pequeños descansos durante el día. A nivel ojos, por ejemplo, ahora estamos sufriendo algo que se llama la enfermedad del ojo seco. Eso significa que estás con el ojo abierto una buena cantidad de tiempo mirando la computadora, peor si hay aire acondicionado, no estás parpadeando, lo cual hace que no lubriques el ojo, el aire acondicionado lo seca más, y entonces al final tienes ojos enrojecidos, ojos con un cierto dolor, inflamación, malestar. Y entonces, ¿cuál es la idea? Cada hora cerrar los ojos unos 40, 50 segundos, no te vas a quedar dormido, pero la idea es que esa es una manera, por ejemplo, de hacer una pausa y poder ayudar a tu salud ocular. Acá que dice cómo tranquilamente y de manera sana, es súper importante que el bolo alimenticio, por ejemplo, esté bien construido. Significa que esa comida ya tiene que estar con las enzimas de la saliva para que pueda tener una buena asimilación de los nutrientes. Si tú comes y tragas la comida, o sea, no la masticas lo suficiente y solamente la pasas, entonces vas a perder muchos nutrientes y algo importantísimo, el cerebro se demora 20 minutos en captar que ya has comido lo suficiente y mandar la hormona de la saciedad. Si tú comes súper rápido, vas a comer muchísimas más calorías de las que necesitas porque no le das tiempo al cerebro de poder tener esta señal y autorregularse. ¿Qué pasa si no practicamos una actividad física? El cuerpo está diseñado para moverse. Ahora, de hecho, con los carros, o sea, me refiero al automóvil, las personas hasta para comprar el kiosco de la esquina de su casa van en carro. Entonces, ese cuerpo no está teniendo una posición de hacer ejercicios para oxigenarse, para irrigarse y también para botar la energía extra que podamos tener. Y también es importante cuidar en general tanto nuestra ropa, peinado, EPPs, etcétera, porque todo eso tiene que ver con el autocontrol. Y acuérdense, en el caso de los EPPs, con la protección para no tener enfermedades ocupacionales y para no tener accidentes de gran envergadura. Entonces, esta vendría a ser el área del cuidado físico. ¿Qué tanto cuidado te das? ¿Y por qué estoy leyendo esto hoy día, que es el Día Internacional de la Mujer? Porque lo primero que dije, una de las primeras cosas, es que la mujer antes era abnegada. Se ponía en última posición. Dejaba de comer para que coman los hijos. ¿Qué tanto de eso nos queda a nosotros? Porque nosotros, si no estamos bien, no va a estar bien nuestra familia. Entonces, ¿qué tanto nos estamos relegando? ¿Qué tanto vas al médico a los primeros dolores? La mujer peruana y seguramente sudamericana y sobre todo de lugares rurales está muy orgullosa de decir yo no, o sea, yo soy valiente, yo no fastidio a la familia, yo no les hago gastar y este dolor con una frotación, algún brebaje, algún líquido, me lo curo, me lo aguanto, no duele tanto. Y eso retrasa la atención médica,
Y eso hace que las personas ya lleguen al médico cuando ya sus fases de enfermedad son muy avanzadas. Entonces, eso, sobre todo en una mujer rural, lo tenemos como una vulnerabilidad a nivel salud, porque a nivel esquemas culturales es una cosa aplaudible que las personas no vayan al médico. Y bueno, además puede ser que de donde vive esa persona, para ir al médico tal vez hay que transportarse 1 o 2 días con algún tipo de transporte incómodo porque no hay una buena distribución de red de salud. Con respecto al cuidado emocional, la persona que habló antes de mí está hablando de este tema, hay que tener, por ejemplo, un tema de análisis de cómo nos han criado y qué cosa vamos a hacer al respecto para ser más protagonistas. ¿A qué me refiero? ¿Tengo paciencia conmigo mismo cuando hago algo mal? ¿O me recrimino, o me insulto, o me maltrato, o sigo bajando mi autoestima? ¿Sé valorar mis capacidades? ¿Sé las cosas que hago bien o solamente me he quedado en el defecto? Porque es lo que más me daba a entender cuando era una persona pequeña. ¿Me permito disfrutar o mis horarios de trabajo y actividades son extenuantes? Expreso enfado. Mujeres con esquemas antiguos es una mujer no debe verse molesta, una mujer debe ser agradable, sonriente, suave, pausada, etc. Muestro la tristeza cuando lo necesito, no de manera de manipular, sino realmente de expresar. Pienso en mi felicidad, o sea, me pongo como protagonista. Cuidado social. Pido ayuda, porque también se valora mucho el no pedir ayuda y no dejarse ayudar. Pongo límites, sé decir que no, o acepto todo tipo de cosas para no incomodar, miren esa palabra. Disfruto de mi tiempo con amistades, o ya de hecho desde que he hecho pareja, estoy circunscrita a mi relación de pareja, mi relación de crianza y mi trabajo, y no me permito tener un mundo más allá. Tengo personas que se preocupan por mí, ahí viene con pido ayuda. Siento que me comprenden o realmente nunca comparto con nadie mis problemas. Y a nivel cognitivo, realizo actividades para activar mi mente. Recuerden que todos nosotros vamos a vivir muchísimo, entonces tenemos que prevenir las demencias, tipo Alzheimer, hay otras, y eso es aprendiendo cosas nuevas y haciendo que el cerebro funcione constantemente. Puedo desconectar y dejar mi mente en blanco, o bueno, ya no nos pongamos tan ambiciosos. Puedo disfrutar de lo que estoy haciendo aquí y ahora, o estoy siempre en multitarea. Tengo conversaciones de temas diferentes para aprender más cosas. Controlo mis pensamientos negativos, o están todo el tiempo martirizándome. Me concentro con facilidad. O tal vez tengo una sobrecarga. Recuerden que cada pendiente es una energía mental que se me va quitando. Entonces, si son pendientes de poca duración, hay que hacerlos y liberarnos de ellos, o reagendarlos, o partirlos en rutinas más pequeñas para que finalmente podamos tener un descanso a nivel mental. Bueno, aquí, no sé si lo han llegado a hacer con números, es la puntuación, pero la idea es que tú mismo, si has por lo menos has prestado atención, te has dado cuenta en qué tienes que trabajar. Otra cosa importante es saber en el Perú y en general en Latinoamérica cuánto se demora uno en formar un hábito. Bueno, si hay alguien de España somos parecidos. ¿Cuánto? ¿Quién sabe? ¿Alguien tiene una idea? Se demora mínimamente 3 meses. En los libros sale 21 días, pero eso es para un esquema de una mente organizada, ordenada. En cambio nosotros, de hecho, intentamos improvisar bastante y es 3 meses. Entonces eso es importante saberlo porque tendría que ser 3 meses todos los días de manera consciente para poder lograr. Aquí tenemos hábitos para lograr la higiene de sueño. De aquí, para poder avanzar, lo único que les voy a decir es que es pésimo, muy malo, estar, por ejemplo, con el celular o con el televisor en ambientes oscuros, porque el televisor y sobre todo el celular tienen una luz azul. Esa luz azul es el equivalente a la luz del sol. Nadie se va a quedar mirando el sol de manera fija porque se va a quemar la retina. Eso es lo que nos va a pasar a la mayoría, porque hace 50, 100 años no habían esos aparatos
y desde niños se están exponiendo a que la retina esté muy agredida por esta luz. Además, porque está en higiene de sueño, que eran las técnicas para dormir mejor, porque cuando tu cerebro recibe luz azul, asume que es de día y retrasa más el momento de dormir. Aquí vamos a conceptos del día de hoy. Tenemos un concepto que se llama techo de cristal. Es de cristal porque es transparente. ¿Qué significa eso? Que tenemos un techo sutil, no explícito, sobre el crecimiento laboral y alcanzar posiciones e ingresos económicos altos. Entonces tienes un techo, tienes una valla, tienes un tema de no crecimiento que se ven y no. Entonces se tiene que planear de manera explícita cómo romperlo. ¿Cuál podría ser, por ejemplo, que se está usando en algunas mineras? Hacer una convocatoria y pedir currículum ciegos. ¿Qué significa esto? Que en el currículum no se sepa si el postulante es hombre o mujer. Y para luchar con otras cosas, como por ejemplo el edadismo, que significa que las personas ya a partir de 50, 55 años tienen dificultades para recolocarse en el mercado laboral por la edad y el prejuicio, tampoco ponga la edad. Ya no se usa poner foto como para que te puedan discriminar por una etnia, por un color, por una procedencia, y entonces son currículums ciegos. Entonces así hacemos que haya igual de oportunidades para que las personas, independientemente de su género, se les evalúe sus capacidades. Ahora, ¿qué más? Más que pedir igualdad, como les digo, lo que se pide es equidad. A nivel mundial, la brecha a nivel salarial es importante. Estamos viendo aquí realidades en Asia, realidades en España, realidades en general. Por ejemplo, acá he puesto una realidad en Perú y depende si donde vives es más aislado, más en sierra o más en costa y sobre todo en Lima, vas a tener que la brecha es más corta. Pero, por ejemplo, en ciudades como Moquegua, por cada sol que un hombre gana, la mujer gana 48 centavos. O sea, que a la mujer le pagan exactamente la mitad por el mismo trabajo. Incluso esa mujer de repente tiene más experiencia o más estudios, pero es un tema social por el cual se da. Por ejemplo, en Estados Unidos, por cada dólar que gana un hombre, una mujer caucásica americana, o sea, una gringa, gana 70 centavos. Una mujer oriental gana 60 centavos porque tiene fama que los orientales son trabajadores. Una mujer latina gana 50 centavos, que es la mitad, y una mujer negra gana 45 centavos porque las negras, por un prejuicio, es como que no son estudiosas, de repente pertenecen a una pandilla y etcétera, y por ahí más o menos estamos los latinos. Y eso es una realidad. Entonces tenemos que encontrar que la brecha salarial se vaya cortando y que finalmente a la gente se le pague por su trabajo, sus capacidades, y no por su género ni por prejuicios a nivel de etnias u origen. No sé si nos da tiempo para ver este video. ¿Cómo estamos de tiempo? Bueno, este video, que en todo caso si no lo puedo pasar al grupo, habla sobre los micromachismos. ¿Y qué dice de los micromachismos? Los micromachismos son pequeñas comentarios, pequeñas reacciones que son ofensivos, que son violentos, pero como son algo tan usual, las personas no se percatan, no se dan cuenta y lo toman como parte de la vida. Vamos mirando cómo estamos de tiempo para si no regresamos y si no se los mando al grupo, porque yo creo que ya estoy con el tiempo un poquito justo. Sí. Entonces, por ejemplo, ¿cuáles podrían ser micromachismos? ¿Han escuchado esa frase que hasta nosotros mismos lo hemos dicho, detrás de cada gran hombre hay una gran mujer? Entonces esa frase puede ser de hace 100 años, donde esa mujer no podía tener una representación a nivel laboral, a nivel estudios, a nivel en general nada, y entonces solamente estaba haciendo lo que gaste menos. Doctora Jessica, ¿nos escucha? Otra vez creo que tiene problemas con su audio.
¿Mejor? Sí, ahora sí, doctora, ahora sí. ¿Ya estamos mejor? Sí, 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 ¿no? doctora, sí lo escucho. Ya, buenísimo. Bueno, sí me escucharon que pasé el video y que se los voy a mandar al grupo, porque tal vez estoy un poquito complicada con el tiempo. Y lo que Sí, les estaba diciendo, sí, ahorita es de estos refranes, por ejemplo, esto de mujer al volante, peligro constante, que finalmente son bastante machistas. Por ejemplo, aquí, y supongo que en otros países, el camión minero, la pala, es el camión más grande que hay en las unidades y de una manera consciente están capacitando a las pobladoras de la zona, o sea, a las personas de las comunidades adyacentes a las minas que por un tema de beneficios necesitan el trabajo. La capacitación es de 3 años y esas mujeres son muy responsables en su mayoría y cuidan muchísimo su trabajo porque es un cambio total en su vida. Pero las primeras promociones eran totalmente ridiculizadas, apartadas, los hombres las trataban de manera hostil, pero pensemos algo, es una cosa evidente que el hombre y la mujer tienen diferente nivel de fuerza física porque tienen diferente nivel de carga muscular, pero ¿acaso una mujer tiene que cargar el camión para poderlo manejar? Los timones son hidráulicos, son muy suaves, son muy fáciles de maniobrar, entonces no es necesario que tenga una fuerza física para manejar ese camión de tanta envergadura, es muy grande, pero es un mito. O preguntarle a una mujer cuando te casas y que se te va el tren, o algún dicho parecido, o porque no tienes hijos, como si fuera su rol principal. O, por ejemplo, y esto está en la RAE, cuando uno busca qué cosa es una mujer, te dicen perteneciente al sexo débil. Y de hecho, desde las palabras, escuchar esto es como que un poquito desalentador. O, por ejemplo, decir ese hombre la llenó de hijos. La única manera que le haya llenado de hijos es que sea perteneciente, como vimos en la foto, a esta persona que es de nuestra sierra, que no tiene estudios. Pero una persona con estudios, con posibilidades, no la va a llenar de hijos porque ella también está ahí y también vendría a ser una decisión de cuántos hijos quiere o no quiere tener. Pero este lenguaje se sigue utilizando y se ve normal porque se le quita a la mujer la posibilidad de pensar, elegir, etcétera. Una reflexión para todos y en todos los países. ¿Cuántas calles y avenidas tienen nombre de mujer con respecto a los hombres? Si estamos pensando que la mitad de la población son mujeres, debería ser mucho más equitativo. Aquí tenemos unas palabras que son cosas que pasan, que los americanos siempre le ponen nombre a todo, que sería bueno tenerlo en cuenta. Por ejemplo, man de hombre, interrupting, es la interrupción constante del discurso por parte de un hombre a una mujer. Y no solamente sucede en el ámbito laboral, sino en contextos sociales, culturales, domésticos, políticos, profesionales. O sea, en una reunión de repente gerencial, hay 8 hombres y por ahí con suerte hay una mujer, porque normalmente no tiene ese tipo de puestos. Cuando habla cualquiera de ellos, todos los demás escuchan y cuando habla la mujer, se interrumpe constantemente. O, por ejemplo, a todos esos hombres es el ingeniero, el doctor, el señor y la mujer es Martita o Inesita o lo que sea. Ustedes pueden decir, no, es un cariño, pero no se está reconociendo su estudio y se está minimizando. O de repente a esa Martita le dicen, ay, tú toma nota, tienes buena letra, o nos traes un cafecito. Y de repente esa Martita tiene más estudios que todos los demás, pero es como un rol que todavía se ha quedado. Eso tiene relación con esta otra que se llama mansplaining, que es un hombre incrédulo cuestiona el conocimiento e intenta el discurso de es como que lo que ella quiso decir es tal cosa. Y la persona lo dijo bastante claro. Después, acá hay otra palabra, un poco impronunciable, que es apropiarse o llevarse el crédito por una idea generada por una mujer. Prácticamente ninguna mujer aparece a lo largo de la historia, a pesar de que muchas de ellas han contribuido en grandes descubrimientos. Más adelante hay una frase que dice, cuando leas anónimo, lo más probable es que lo escribió o lo hizo una mujer. Después tenemos otra, que es un patrón de abuso emocional en el que la víctima es manipulada para que llegue a dudar de su propia percepción, juicio o memoria. Un poco lo que hablaba la invitada anterior. Por ejemplo, ahí se le puede acusar de ser celosa,
le pueden poner temas como pareces una loca, y de repente sus sospechas o sus críticas o sus demandas son ciertas, sino que la persona la minimiza, puede ser hasta la pareja, y le dice, estás en tus días, estás loca, eres una histérica. La palabra histérica viene de útero, de Istar, y se denominaba a las mujeres que estaban muy alteradas, nerviosas. Pero también hay hombres alterados y nerviosos, pero no hay un equivalente a histérica. En todo caso sería histérico, pero Istar es útero, entonces era como una enfermedad femenina. Entonces siempre hay que estar pendiente de cómo es el lenguaje. Después tenemos aquí, por ejemplo, un profesor que dice, estoy contento porque hay tantas mujeres en esta clase con lo difícil que es esto, ¿no? Las ingenierías, las matemáticas, etcétera, ¿no? Acá tenemos una universidad que se llama la UNI, Universidad Nacional de Ingeniería, que es bastante reconocida, importante, que es difícil ingresar, y como que siempre es la broma de, aquí hay un montón de hombres porque a las mujeres no se les dan las matemáticas, no son buenas en las matemáticas, a ellas les gusta estudiar otra cosa. Y eso tiene mucho que ver en todos los discursos que nos van dando, ¿no? Aquí, por ejemplo, yo me puse a buscar si le querías regalar un polo a tu mamá, qué tipo de frases salían, ¿no? Entonces era, mi mamá es buena, mi mamá es bonita. Pero si querías regalarle algo a tu papá, por ahí salía, mi papá es inteligente, mi papá es mi héroe. Son como que otro tipo de atributos que sean a uno o a otro género. Eso me lo dijo una adolescente que es universitaria peruana, que le encantaba vivir en esta época porque estas cosas se están haciendo visibles, incluso en las personas que son cerradas de otras épocas, y que bueno, también necesitamos una transformación. Acordémonos de esta pensadora Malala, que había ganado el premio Nobel, que decía que si la población mundial, la mitad son mujeres y la mitad tienen pocas oportunidades, entonces estamos retrasando el progreso del mundo. ¿Qué cosa ha hecho el Perú a nivel de protección a la mujer? Les cuento que hay un proyecto de ley, pero todavía no ha sido aprobado, simplemente es un proyecto, que obliga una cuota obligatoria de 20% de mujeres en construcción civil. Lo que sí he podido ver yo, y seguramente todos los que viven acá en Perú, sobre todo en Lima, es que hace unos 10, 15, 20 años uno pasaba por un edificio en construcción y todos los hombres trabajadores tenían todo el derecho supuesto de decirte todo tipo de cosas, ¿no? Propuestas matrimoniales, propuestas de hacerte hijos, groserías, cosas súper sexuales, y todos se reían y nadie decía nada, y uno intentaba no pasar por ahí, darse la vuelta para no estar en esa situación incómoda. Ahora hay una ley bastante importante sobre acoso callejero, y tanto así que, por ejemplo, uno pasaría, un señor de azul le silba a uno, y entonces uno toca la puerta, sale el residente, que es el jefe, le dice a ese señor del tercer piso que está vestido de azul, me ha silbado, lo hacen bajar, inmediatamente lo despiden y lo mandan a su casa. Porque si no hacen eso, el edificio se paraliza a la obra en construcción y tienen una multa bastante grande. Entonces, por lo menos eso se ha parado, el acoso callejero. Y ahora lo que veo en los edificios es que por lo menos las mujeres que hacen de vigías, de guías, o sea, son mujeres, los trabajadores son mujeres, y después van a tener que tener el 20% de su población femenina. Con respecto a las leyes de hostigamiento sexual, bueno, la de hostigamiento la conocemos, que es todo tipo de comportamiento no deseado que tiene que ver con silbidos, comentarios, bromas, etcétera, pero también está penado realizar comentarios, trasladar fotos, videos y tal, sobre la ropa, sobre el estado civil, hacer preguntas indiscretas, que te has casado, por qué no te has casado, por qué no tienes hijos, qué pasó, todo eso puede ser denunciado, al igual que la conducta sexista, que vendría a ser la incredulidad de poder hacer un trabajo porque no se pertenece al género que habitualmente lo ha hecho. Entonces, así estamos con respecto a la parte de construcción civil. Con respecto al sector minero, el personal titular, es decir, el que tiene la camiseta de la mina, el 6% en promedio son mujeres, es bastante poco.
Y en las empresas terceras, que son las empresas contratadas, es solamente el 3%. Sin embargo, es un sector muy importante. Para el Perú representa el 10% del Producto Bruto Interno y es súper importante a nivel de exportaciones. Exporta el 60%, finalmente es una de las actividades económicas que sostiene la economía del país. Entonces es bastante importante que no hayan iniciativas aisladas. En las minas, como más grandes, más organizadas, puede llegar a haber en su planilla un 20% de mujeres, pero son esfuerzos aislados. Teniendo en cuenta que es una actividad tan importante, hay personas que se han agremiado, se han juntado, han hecho asociaciones para tratar de que esto se revierta. Una de esas empresas es WIN Perú, que tiene sedes a nivel mundial, y ahora la presidenta, a partir de esta fecha, ha dicho eso, ¿no? Que ya son 2.000 asociadas y que tienen iniciativas para de manera conjunta, tienen 40 aliados en este momento estratégicos para tratar de mejorar las condiciones de empleo y de trabajo digno, ¿no? Desde cosas simples como que te pongan un baño cercano, de que de hecho tengas un uniforme si es que es necesario diferenciado, que haya un respeto y un cuidado en el ambiente, etc. Acá tenemos algunos temas, por ejemplo, ignoramos nuestra propia estatura hasta que nos ponemos de pie. Bueno, ser una escritora. Y la idea es que en eso que nos interrumpen, nos callan, no escuchan lo que decimos, es, por ejemplo, decir algo así como gracias por apoyar mi idea, porque se la está robando, como le seguía diciendo, y te la apropias de nuevo. O decir disculpa aún no he terminado, como les decía, y tal. Y de repente, en una junta, tener una aliada para reforzar mutuamente la idea o pedir ese respeto. Y si acá hay hombres sentados, apoyar en eso, ¿no? Que no sea la risa cómplice, el chiste sexista, el tema de descalificar a la persona. Y en eso mismo vamos a pensar cómo está el lenguaje no verbal. Otro de estos micromachismos es esta idea que dice tendencia por parte del hombre a ocupar más espacio de lo necesario, por ejemplo, en asientos de transporte público podría ser y en general. O sea, el hombre normalmente tiene un lenguaje no verbal más expansivo. Entonces a las mujeres nos han enseñado a escondernos, a bajar la mirada, a sentirnos avergonzadas y a depender de la mirada ajena. Si ustedes ven ese lenguaje no verbal de la chica que está ahí sentada, la mayoría son de nervios y minusvalía. Entonces acá tenemos a una estudiosa, una académica que se llama Amy Cuddy, que ella ha estudiado las posturas de poder, las poses de poder. Y esas posturas de poder nos hacen mostrar una actitud segura, aún sintiéndonos inseguros, porque adoptarlas altera los niveles cerebrales de testosterona, que es la hormona del arrojo de la valentía, y disminuye el cortisol, que es la hormona del estrés. Y eso hace que se mejoren nuestras posibilidades de éxito. Voy a ver si se me ve la cámara. Ya, aquí. Miren, ¿ah? Si un perro ataca a otro perro, ¿qué le muerde? ¿Qué le mordería en una pelea de perros? El cuello. ¿Por qué? Porque acá está la yugular, que es una vena importante, una arteria importante y lo va a matar. Entonces, mirar para abajo, sin mirar a la persona porque nos atemoriza, y esconder el cuello, da una opción de miedo, ansiedad, timidez. Por otro lado, si yo miro así y expongo una gran proporción de mi cuello, incluso saco el pecho y lo expongo, eso significa desafío, que vendría a ser una postura, por ejemplo, de alguien que está buscando pelea, un pandillero, etc. Entonces, ¿cómo debería ser la posición y el porcentaje de cuello que se vea? Uno debería estar derecho, mirando para el frente, con una cosa equilibrada, ni demasiado que es desafío, ni muy poco que implique inhibición. Hay personas que están hablando y sin darse cuenta están tapándose una porción de cuello, o si no, lo que les digo, por ejemplo, si un perro no siente total confianza, se va a poner echado en su espalda
va a enseñarnos el cuello, nos va a enseñar el estómago y le podemos hacer incluso cariño en el estómago. Si una persona está asustada, va a cerrar los brazos para proteger el estómago porque ahí están los órganos blandos que nos podrían matar, todo eso es evolutivo inconsciente. Incluso puede cerrar los brazos y comenzarse a frotar uno de los brazos como haciéndose cariño para consolarse de manera inconsciente porque está recibiendo un maltrato. Esto es leído por el otro porque recuerden que es súper más fácil leer lenguaje no verbal porque antes de saber hablar teníamos que protegernos y eso es algo que se nos queda, sobre todo cuando estamos en situaciones de estrés. Entonces, lo que está diciendo aquí es que cerrarnos los brazos tapándonos el estómago implica ansiedad, a menos que sea esa mirada desafiante, que también es con los brazos cruzados, que es que me estoy desafiando y levantando el cuello. Lo que está diciendo aquí también es que hay una pose que se llama la de la Mujer Maravilla, que es lo que sale a la derecha, que es lo que también tiene la chica de jean con el polo negro, que es abrir las piernas, poner las manos en las caderas, sacar el pecho, mirar para arriba y permanecer así con autoafirmaciones de que lo vamos a hacer bien. Y esta pose, lo que va a hacer es generarnos testosterona y disminuir nuestro cortisol. Entonces, así lo hagamos de manera artificial en un pasadizo, en un baño, etcétera, vamos a prepararnos químicamente para tener más éxito. ¿Por qué? Y eso puede durar 2, 3, 4 minutos, porque volvemos a lo anterior de que los hombres se expanden y las mujeres se contraen como que no quisieran ocupar espacio en el mundo. Entonces, haciendo esto es todo lo contrario, porque estoy teniendo una pose de poder. Espero que se haya entendido. Es bastante interesante escuchar a esta autora. A ver, ya vamos a ir terminando. Que ya estamos con el tiempo. Bueno, aquí ya sería para en otro momento cuidar la doble presencia, asignando tareas y responsabilidades a los otros miembros de la casa. Sería bastante importante. Y finalmente termino con esta anécdota de Michelle Obama. Michelle Obama estaba en un restaurante, entra con Barack Obama, que era el presidente de Estados Unidos, el jefe de los meseros la saluda muy cordialmente, él le pregunta, ¿y ese señor quién es? Y ella le dice, es un antiguo novio que yo tenía. Y él sarcástico, burlón, le dice, uy, mira, si te hubieras casado con él, serías la esposa de un jefe de meseros. Y él le dice, no, si me hubiera casado con él sería el real presidente de los Estados Unidos. Bueno, aquí Michelle Obama estaba muy segura de sí misma y tal vez ella misma, quién sabe, postule más adelante la presidencia o no, no ha nacido en un momento histórico donde las mujeres podían ser presidentas, pero estaba a un poco de. Supongo que sus hijas están educadas con ese mismo ímpetu para que el cielo sea el límite, ¿no? Y eso es lo que tenemos que lograr todos nosotros. Bueno, yo creo que lo dejamos aquí para que entre el siguiente ponente. Muchísimas gracias y voy a quedarme para escuchar a mis colegas. Gracias. Hasta luego.